extranjeros más lejanos en todos los sentidos y también, ¿por qué no decirlo? Porque yo creo que no hay que tener miedo a las palabras, a los que probablemente más miedo les tendríamos. Por una parte, si hacemos un análisis un poquito, por pincelada que sea, tenemos que reconocer que a los gitanos nosotros los tenemos oprimidos, o los hemos tenido oprimidos social, económica, culturalmente y puede que en más sentidos que se me olviden. Pero también es verdad que siempre les hemos temido. Es decir, yo creo que se trata de una cultura o grupo humano que por una parte está muy oprimido, pero que por otra parte no se ha rendido nunca en el sentido, digamos, de bajar la cabeza y aceptar toda esa dominación, sino que por el contrario se ha mantenido siempre, yo creo que las palabras son orgulloso, de alguna forma lo agresivo que podría, porque si la agresividad era mayor todavía el castigo era mayor, pero por lo menos con una postura medianamente agresiva hacia toda esa opresión. Por otra parte, yo no sé si existe, como en el caso del pueblo judío o de otros, centros de poder gitanos en estos momentos en ninguna parte del planeta Tierra. Quizá existan, pero lo dudo un poco. Lo que sí puedo saber, porque cuando los gitanos rumanos empezaron a aterrizar aquí en trenes con unas ropas muy finas, porque venían de Rumanía y allí hacía unas temperaturas muy calientes, y se pasaban un frío, porque además yo no sé por qué razón fue en el mes de enero, y venía a hacer las temperaturas que hace hoy. Entonces se pasaban un frío horroroso cuando bajaban en la estación de Donosti, y parece ser que venían de Irún, y les mandábamos a Cáritas porque nadie teníamos en casa ni para dejar, ni para regalar, ni casi para otra cosa, para tanta gente como venía, porque venían los trenes enteros. Claro, preguntábamos y nos decían que al abrirse las fronteras de Rumanía con la caída del telón de acero, pues que los gitanos habían salido corriendo de Rumanía. ¿Por qué? Hombre, primero porque se supone que eran nómadas. Perdón. Porque es bueno, un turno. Sí, lo he dicho al principio. Sí, perdona, pero es que es un turno de preguntas y lo que está haciendo usted es una reflexión. Es una. A ver, te voy a explicar. Sí. No se trata de que. Perdón. Pero tenía sí. el micrófono pegado a la boca y a lo mejor tú no me has oído. Sí. Y lo que he dicho ha sido que no iba a hacer exactamente una pregunta, sino que iba a hacer. Sí, por favor, si dice la pregunta. ¿Y cuál es el motivo de que yo me tenga que callar ahora? No, de callar. Me le estoy diciendo, diga usted la pregunta, por favor, y así le pregunto. A ver, te he dicho que no voy a hacer una pregunta. Sí. Te lo voy a repetir. Sí. En ese caso yo entiendo que, como en muchas ocasiones me ocurre, no os gusta lo que estoy diciendo. No se trata de eso. Si usted, por favor, es para dinamizar un poco el espacio, si nos dice la pregunta con la que tiene dudas para que la doctora en historia Vamos a ver, mi compañero Cipri, que está aquí a 2 asientos más a la derecha, ha mencionado que no sabía nada de los gitanos rumanos que vinieron aquí hace 20 y tantos años. Yo estoy contando lo poquito que sé. Y lo poquito que sé es eso, y que estas personas, gitanos rumanos, que salían de allí porque les habían abierto las fronteras y porque, como ellos eran nómadas, les gustaba trasladarse, pero sobre todo porque parece ser que sus condiciones de vida no habían sido demasiado confortables en esos estados, aunque tenían viviendas y tenían otras condiciones mínimas, bueno, que a lo mejor no las han tenido aquí en todo ese tiempo, bastante favorables, pero en cambio lo que no tenían era esa confortabilidad que les daría el estar integrados, el ser felices y el no querer moverse de allí. Bueno, hay una pregunta bastante importante sobre el pueblo gitano y es la siguiente. Aquí muchísimas veces se ha planteado, no con los gitanos romanos, sino con los gitanos anteriores, por decirlo de alguna manera, que llevan viviendo en la península siglos. ¿Por qué, se solía decir la gente,
si les dan casas, yo me acuerdo de un barrio Charcoaga que lo hizo una señora muy amiga de Franco, y Franco lo inauguró por ahí, por la parte de Bilbao. Y entonces decían, ¿por qué si les dan casas cogen, se salen a la calle y ponen el puchero en la calle? ¿Por qué no se asientan? ¿Por qué no se integran? Y la respuesta solía ser, es que ellos tienen su modo de vivir y en realidad, ¿por qué no tienen que conservarlo? Entonces, Yo, sí, en por cambio… favor. Sí, Sara te va a responder en estos momentos. No voy a responder. Vamos a ver, yo te pregunto una cosa, compañero, ¿por qué cojones me cortas? A ver, Así, sin más te lo pregunto, ¿por qué cojones me cortas? a ver. Que son a las 8, ¿desde cuándo? ¿No se cierra a las 9? No. Pues le ponen los programas. Ah, a las 8 se cierra el turno de palabra. Va a preguntarle a la señora. No, hay otra ponencia después, pero solo Ah. quería matizar, bueno, decirle una cosa. El movimiento, la circulación no es para nada una característica cultural gitana. En Europa, de los 12 millones aproximadamente de gitanos que hay en Europa, tan solo entre 1,8 y 2% de la población gitana europea tiene un modo de vida móvil. La mayoría se encuentra en Francia, en el Reino Unido, en Bélgica, en Alemania. Y la movilidad que utilizan es una movilidad económica relacionada con el tema de los gitanos rumanos. Si llegan aquí, en Francia o a España, es meramente por razones, en ese caso, económicas, vamos, que nunca han viajado, y menos aún los gitanos rumanos y búlgaros siempre han tenido un modo de vida sedentario, no han conocido lo que la sociedad mayoritaria ensoña muy a menudo respecto a nuestro pueblo, un modo de vida nómada o itinerante. Es la primera vez que, la primera vez que salen de su país casi. Y salen porque en su país viven situaciones catastróficas, de exclusiones socioeconómica y étnica. Son las únicas razones, no, para nada está relacionado con un modo de vida o un rasgo cultural. Es la única cosa que quería aclarar. Pero si dices que, por ejemplo, los gitanos rumanos salen de Rumanía por razones económicas, ¿te refieres a que allí estaban pasando penurias? Hambre. Lo mismo que los españoles ¿Hambre? se fueron para España. Hambre y además discriminaciones raciales y étnicas. Significa que hay colegios, que los niños rumanos no están escolarizados, que en los hospitales a veces muy a menudo no pueden beneficiar de los mismos servicios, que la discriminación es de facto muy fuerte, vamos, que no tiene nada que ver con un comentario por la calle, una mala mirada. Al día de hoy en Europa la romofobia y el antiziganismo mata por lo menos un gitano al día. Y Rumanía y Bulgaria son los países, como República Checa y otros, que padecen más de esta plaga racista y xenófoba y antigitana, simplemente por eso. ¿Perdona? Bueno, no voy a dar una clase de historia. Ahora con el resurgimiento de las edades neonacionalistas, pues aún muchísimo más que antes. En época comunista, pues las cosas, el etnocidio se hacía de otra manera, era puramente cultural. Ahora es cultural, étnico, económico, se multiplica una serie de factores que hace que la situación se vuelve totalmente catastrófica y que grupos neonazi entran en barrios gitanos para prenderle fuego, quemar las casas, amedrentar a los niños cuando no van al cole, cuando pueden ir al cole. Es que son cuestiones de… pues no me acuerdo. Porque la situación se está volviendo catastrófica en la mayoría de los países de Europa Central y Europa del Este. Es que paramilitares de grupos neonazi
y nacionalista, neonacionalista, amedrantan a los habitantes de barrio gitano, impiden a los niños que entren en los coles, prenden fuego a las casas. La situación se está volviendo físicamente catastrófica. Cada día un gitano muere por el mero hecho de ser gitano en Europa. Si cada día se muriera un judío por el mero hecho de ser judío en Europa, o un armenio o quien sea, sería el mundo se iba a caer pata para arriba, pata para abajo. Oh. Bueno, Nico, por favor. Bueno, si no hay alguna pregunta más, ¿sí? Muy breve porque no se me acaba. Solamente quería saber si en los diferentes países los valores que yo observo en los diferentes amigos que he conocido gitanos y en sus casas, como el respeto a los mayores, como ese sentimiento que tienen de empatizar, ¿no?, con la pobreza de sus vecinos, de entender la humanidad tan grande que yo he podido ver, ¿no?, en la sociedad gitana. Si esto, por ejemplo, lo que es, se mantiene, por ejemplo, lo que es la figura del patriarca, ¿no?, una figura a mí me parece tan buena, ¿no?, porque pues, de alguna manera en otras culturas, que no por eso van a ser peores ni mejores, este respeto a los mayores un poco como que parece que se pierde, ¿no? Aquí se mantiene, ¿no? O sea, he estado en bodas gitanas donde, aunque los jóvenes a veces, pues como todos los jóvenes, ¿no?, pues estemos así con las hormonas, o bueno, yo ya no soy tan joven, que yo, qué ilusión. Pero quiero decir que ahí había una figura de un respeto y una cordialidad y una cosa que se vivía muy bonita, ¿no? Y quiero saber si esas figuras también pues, son iguales, ¿no? Pues igual en Rumanía, igual sí, en regla general, bueno, y sobre todo el tema del respeto a los mayores, o el respeto al hombre o la mujer del respeto, tampoco tiene que ser, ¿no? El patriarcado es un concepto que no llega a llenarme del todo, es un poco un concepto impuesto, ¿no?, un poco desde fuera. Pero la figura del hombre o la mujer de respeto, pues claro que es transversal a todo el pueblo gitano y es un eje vertebrador de lo que llamamos la romaniped, ¿no?, el sentido compartido de valores gitanos, ¿no? Ahora hay diferente plasmación, por ejemplo, en los países del este o en los países de Europa central y balcánico, pues tiene otra denominación, a veces otra forma de organización. Hay lo que se llama la CRIS, que es un como consejo de mediación. El hombre de respeto es un mediador, o un conjunto de hombres de respeto tiene la misma, un poquito una forma similar a la del mediador, ¿no? El mediador, bueno, sí, cuando yo me he referido al patriarca, me he referido totalmente a un mediador, porque es así, ¿no? Es eso. Pues sí, es una no, para mí decir patriarca tampoco tiene una connotación necesariamente negativa si se entiende como... Y muy machista, patriarcado. No. Sí, bueno, gracias, ¿eh? Y ahora me gustaría saber qué quería decir Nicolás también. Por favor. Bueno, antes has comentado que no eres antropóloga, no eres etnóloga, pero yo tengo una curiosidad, si conoces, si cuando se dan matrimonios mixtos, una mujer gitana con un payo o un hombre gitano con una paya, a la hora de la descendencia, esos hijos o hijas que puedan salir de ese matrimonio, si en algún momento se pierde esa identidad gitana, ¿no? Hemos dicho antes que se hablaba de la matrilinealidad, ¿no?, de que cuando alguien decía yo soy hijo de, hacía referencia directa a la madre, generalmente. Entonces, cuando se dan esos matrimonios mixtos, puede darse el caso, no sé si lo conoces, ya me has dicho que no eres antropóloga, pero puede darse el caso de que se pierda esa identidad gitana. No, yo creo que no tiene nada que ver el linaje con, bueno, las mezclas así, y además de un punto de vista histórico, pensar la genealogía gitana como una genealogía totalmente impermeable
a lo exterior es un error tremendo desde un punto de vista histórico, vamos, desde que se cristaliza la etnicidad del pueblo gitano hasta el día de hoy y a lo largo de su historia, el gitano no ha vivido aislado de la sociedad mayoritaria, bien al contrario, muy interrelacionado. Y desde la protohistoria del pueblo gitano, las uniones mixtas pues, han sido eje vertebrador de la cristalización y la homogeneización de la cultura gitana. Me da la impresión de un punto de vista histórico que es una noción muy relativamente contemporánea, la de un pueblo gitano totalmente impermeable a las aportaciones exteriores de un punto de vista genético. Eso es una ensoñación de la sociedad mayoritaria. Y los casos personales que conozco, muchísimos casos de matrimonio mixto, pues ni se pierde ni se gana, es ley de vida, ¿no? Yo qué sé, no creo que se pueda tener esos conceptos tan rígidos, ¿no? En cuestión de identidad y cultura. Son cuestiones muy sensitivas, pero en general la gente los gitanos que utilizan ese argumento, para bien o sobre todo para mal, yo pienso que son gitanos que puede que hasta que tengan problemas de identidad, ¿no? Uno es hijo de su madre y su padre y aquí se termina. Entonces, bueno, volver a dar las gracias a Sara, estamos fuera de tiempo. Gracias otra vez. lo siento. Y tenemos también con nosotros a Nicolás Jiménez, el cual es licenciado en Sociología, asesor de Lingüística del Instituto de Cultura Gitana y profesor en la Universidad de Alcalá de Henares. También es autor del programa para aprendizaje del romanó, Sarsan, y además de todo esto, es buen gitano, buen amigo, es un aficionado al flamenco y a la buena comida. Y nos va a ofrecer su charla. Arratsaldeon, latxodibez, me kamafte bakrafa adaliez, po seripen amare pralengue, Sebastián, ay Manuel de Avendaño, sabe san mudardile, estar la bersamaya englal, soske von penenas amen sonas, Roma, ay vaqueras pe amarichip. Tu nena vaqueren romanes. Devla. Odoles que me musaite vaqueraf hispanicanes. Súcar. Bien, buenas tardes. Ustedes no hablan romano, yo no hablo euskera, solo aprendí a decir Arratsaldeon y eskerrik asko.
Bien, por tanto, utilizaremos el español como lengua franca, que nos permite comunicarnos, que es lo importante de los idiomas. Bien, decía que yo quería dedicar la charla de esta tarde a la memoria de los hermanos Sebastián y Manuel de Avendaño, condenados en 1682 a 6 años de galeras por decir que eran gitanos y hablaban la lengua gitana. Esto a algunos de ustedes les sonará, porque lo han vivido en propias carnes, lo que significa que te castiguen por hablar en tu lengua materna. Bien, antes de nada, yo quería decir que nadie sabe cuántos son, dónde están y qué les pasa a los gitanos españoles, como solía afirmar ya hace muchos años Manuel Martín Ramírez, que era y sigue siendo presidente de una de las asociaciones gitanas pioneras de España, la Asociación Presencia Gitana. Ni las autoridades nacionales, ni las regionales, ni las locales, ni las europeas, ni las organizaciones gitanas saben el monto total de la población gitana española. ¿Por qué digo esto? Pues porque yo no voy a aportar datos numéricos respecto de los hablantes del romanó, porque serían falsos, serían meras estimaciones, ¿vale? Porque se desconoce, y se desconoce por falta de voluntad política. El gobierno, en este caso del Estado español, no quiere saber cuántos somos los gitanos españoles, porque eso significaría dimensionar el problema y, por tanto, significaría tener que dedicarle un presupuesto equitativo, cosa a la que no están dispuestas. La discriminación y la marginación del pueblo gitano en la actualidad es un problema político. No es un problema en España, no es un problema social, ¿vale? En otros países sí. Tampoco nadie sabe cuál es la distribución geográfica de la población gitana. Por tanto, yo tampoco voy a hablar de dónde está la mayor parte de los romanoparlantes ni cosas de estas, que es lo que tendría que saberse en sociolingüística, ¿vale? Por supuesto, tampoco nadie sabe cuáles son los verdaderos problemas que afectan a la población gitana española, el dichoso que les pasa. Habitualmente escuchamos a sedicentes expertos gitanólogos y gitanólogas que mencionan como problemas de la población gitana lo que realmente son problemas que afectan a la sociedad en su conjunto. Absentismo escolar, analfabetismo, chabolismo, etc. Pero esos no son los problemas a los que se enfrenta la población gitana. Esos son los problemas que afectan a una parte de la ciudadanía española en quienes confluye la circunstancia de ser gitanos, ¿vale? Son pobres, son marginados y son gitanos y gitanas. Evidentemente, las consecuencias de que una parte de la sociedad viva en la pobreza y en la marginación las sufre la sociedad en su conjunto. Pero la pobreza y la marginación no son problemas de los pobres y los marginados, son enfermedades sociales que han de tratar las instituciones gubernamentales, que para eso están y para eso les pagamos. Los verdaderos problemas de la población romaní española, los que perciben los propios afectados y manifiestan públicamente, por ejemplo, en Internet, en los foros, en los chats, en las redes sociales, eso no los conoce nadie. Quiero decir, no los ha investigado aún nadie. Por mi propia experiencia, sé que la mayor parte de los problemas que sienten como propios los y las ciudadanos romaníes españoles son los relacionados con su vida cotidiana, como es lógico, las dificultades económicas. La crisis está apretando a todo el mundo, pero a los gitanos nos está afectando con mayor virulencia, puesto que
un alto porcentaje de la población gitana española nos dedicamos al comercio. Yo soy sociólogo, soy máster, recientemente máster en investigación educativa, soy profesor lector de la Universidad de Alcalá de Henares, trabajo como consultor del Instituto de Cultura Gitana y como consultor de la Federación de Asociaciones Gitanas de la Comunidad Valenciana, pero además soy vendedor ambulante. Tengo 5 mercadillos al día. Entonces, como ustedes comprenderán, por eso la mayor parte de la gente piensa que los gitanos no trabajan, porque lo trabajo yo todo. Todo el trabajo de los gitanos me lo como yo. Por eso cuando alguien dice que los gitanos no trabajan, digo, vete conmigo. Te levantas a las 4:30 de la mañana, cargamos el camión y allá para las 8 o las 10 de la noche regresamos a casa y al día siguiente volvemos. Y el que pueda, que aguante. Bien, decía. Por tanto, esas dificultades económicas están afectando mucho a la economía familiar de muchas familias gitanas porque dependemos de la venta ambulante. Claro, si el público no tiene perras, pues no se las gasta, no compran, ha bajado el consumo. Pues imaginaos la situación que tenemos. Dificultades administrativas. Las trabas burocráticas en España, como todos sabemos, son muchísimas. Y si además eres autónomo, como la mayor parte de los trabajadores gitanos españoles lo son, pues mucho más. Pagamos un montón de impuestos los autónomos y no tenemos derecho a nada. Mi mujer dice que el ser autónomo es un remedio eficacísimo para evitar las enfermedades. Llevamos sin poder darnos de baja 12 años, sin tener un resfriado. Lo mejor que hay para la salud, el ser autónomo. No te puedes poner malito nunca. Bien, también son problemas que tienen que ver con el libre desempeño de nuestra cultura. Dificultades para conseguir y mantener un local donde poder practicar el culto evangélico, por ejemplo. Dificultades para conseguir un local para celebrar bodas y pidíos. Y problemas de interacción con el entorno social, racismo, persistencia de la mala imagen social de los calós, fomentada siempre por el maltrato de la cuestión romaní en los medios de comunicación. Y luego tenemos problemas de índole institucional. España, como todos ustedes saben, es un Estado, es el Estado de las autonomías, donde se han ido reconociendo una serie de nacionalidades, de culturas. Recientemente se han cumplido los 30 años de la Ley de Normalización Lingüística del euskera, ¿verdad? Y hace pocos días era el Día Internacional del Euskera. Y bueno, sus hijos pueden ir a las escuelas y aprender y estudiar en euskera, y tienen ustedes varios canales de televisión en euskera y todo esto. El romanó, ni siquiera el Estado español ha reconocido el romanó como objeto de protección de la Carta Europea de las Lenguas Minoritarias. El Estado español ha firmado ese tratado, pero no ha incorporado como objeto de protección el romanó. En las escuelas españolas, por supuesto, no se enseña romanó. Es más, en los miles de páginas de libros escolares que se editan en España, no hay ni una sola página dedicada a la cultura gitana. Ustedes saben muy bien lo que significa la opresión cultural, ustedes saben muy bien lo que significa la minorización, la marginación de una cultura. O sea que no nos vamos a entretener en esto porque sabemos de qué estamos hablando y lo que es esta persecución y este machaque. Bien, por tanto, no vamos a hablar de esos datos que sería lo lógico que hablásemos en una charleta sociolingüística, ¿vale? Bien, esta es la portada del que es el primer manual de lengua gitana de romanó que se publica en España. Está editado por el Instituto de Cultura Gitana,
que es una fundación pública que depende del Ministerio de Cultura del Estado español, y yo formo parte del equipo que ha diseñado y redactado este manual. Para hacer este manual, evidentemente, nosotros hicimos un diagnóstico sociohistórico e histórico-lingüístico, porque en España los gitanos, lógicamente, llegamos hablando romanó. Además de romanó, es probable, no sabemos con certeza, pero es probable que hablasen alguna de las lenguas internacionales de la época. Griego sí hay constancia de que hablaban griego, los primeros gitanos que llegan a la península ibérica, pero es probable que hablasen otras lenguas europeas, lo cual les permitió comunicarse con la gente que entonces se encontraron en España. Como bien decía Sara, la verdadera historia del pueblo gitano está aún por escribirse. Hay mucha documentación, sobre todo se ha puesto el foco en las leyes y en las persecuciones y todo esto. Alguna cosa se ha aportado del conocimiento de la vida cotidiana, pero todavía hay poco, y lo que sabemos lo sabemos sobre todo desde los estudios de la literatura, de la pintura, tal. Pero realmente todavía no sabemos cómo vestían, o cómo cantaban, o cómo bailaban, o cómo hablaban, o qué comían los gitanos que llegaron a España y luego en los siglos posteriores. Vamos teniendo algunos datos, pero no muchos. Respecto del habla de los gitanos, en el teatro clásico español aparecen muchísimos personajes gitanos, pero siempre se les presenta como ceceosos, con ceceo. Y le hacen, por ejemplo, Gil Vicente, en la farsa das Ciganas, que fue representada en Évora en 1521, y hasta donde sabemos es el primer texto, obra teatral, perdón, en la que aparecen personajes gitanos. Ya entonces Gil Vicente hace que sus gitanos ceceen. En este caso es una gitana llamada Lucrecia, que dice: señoras, queréis aprender a hechizo, que sepáis hacer para muchas cosas. Ahí tenéis una muestra de cómo le hacían cecear. Gozamos nuestros amores, libres del desasosiego que dan los competidores, calentándonos su fuego, sin celos y sin temores. Esto lo decía Maldonado, conde de gitanos, en Pedro Dur de Malas de Don Miguel de Cervantes, allá por el año 1615. Este es el rasgo principal del hablar gitano que conocemos. La primera vez que aparece un remedo de romanó, es decir, una imitación del habla gitana verdadera, aparece en la comedia llamada Medora de Lope de Rueda, que fue publicada en Valencia en 1567. Y es una frase muy sencilla que dice: chuchuli mechulachen. Chuchuli mechulachen. Que probablemente, si el bueno de don Lope de Rueda fue fiel, en su transcripción debió de ser sum tulie mechucharden, es decir, mira gorda, escucha gordita. Gorda es un apelativo cariñoso muy habitual, incluso en la actualidad. Lo que vacié, porque es una comedia donde, evidentemente, las gitanas aprovechan la buenaventura para robar. Esta cosa. Y esto sí que ha habido mucha atención
al estudio de la lengua históricamente. De hecho, la lengua ha dado las pistas a los historiadores para ir vislumbrando el origen remoto de la población gitana y más o menos el itinerario seguido. Esto sí ha habido los primeros romólogos, los primeros estudiosos de la cosa gitana, sí que se enfocaron en el romano. Bien, introducción así un poco histórico-lingüística viene a cuento de, como os decía, de ese diagnóstico que nosotros previamente al diseño del método hicimos, ¿no?, para ver cómo había sido el romano en España y cuál era su situación actual. Ya os he dicho que a partir de 1581, no os lo había dicho, pero os lo digo, a partir de 1581 se empieza a perseguir legalmente la lengua gitana en España. Felipe II fue el primero que empezó a esto. Pero la total prohibición del romano se produjo en tiempos de Felipe IV, en 1633, que publicó una pragmática en la cual se prohibía el traje de gitanos y la lengua gitana. ¿Les molestaría que vistieran de una determinada forma? No sé si ustedes han oído alguna vez hablar de la Gran Redada. En 1749, la noche del miércoles 30 de julio, se produjo en España lo que se ha denominado la Gran Redada, es decir, se apresó a la práctica totalidad de la población gitana de España en ese momento, entre 10 y 12.000 gitanos. Esto se conoce con nombres y apellidos, porque ya para esas fechas están todos los registros y todo, y ha habido una tesis doctoral sobre esto, ha habido varios libros sobre esto ya se conoce perfectamente. Por contextualizar, en esas fechas la policía no existía. La redada la ejecutó el ejército, pero el ejército no disponía ni de helicópteros, ni de radares, ni de ordenadores, ni nada de esto. ¿Qué significa eso? Que si en una sola noche fue capaz de enchironar, de apresar a entre 10 y 12.000 personas, es porque estas personas estaban perfectamente localizadas. Lo cual viene a negar el tópico de la errancia de los gitanos errantes. En 1749 la práctica totalidad de la población gitana vivía perfectamente asentados y localizados. Si además tenemos en cuenta otro dato, que es que algunas de esas pobres personas permanecieron en la cárcel hasta 16 años, y si sabemos además que por esas fechas las cárceles se sostenían con los bienes del encarcelado, si me confundo, la señora doctora en historia, quiere decir que aquellas gentes no eran pobrecitos, tuvieron muy mala suerte. Sí, está en los registros, está todo. Quiero decir que todos esos tópicos que habitualmente se nos presentan sobre los gitanos se nos desmontan históricamente, como tú muy bien decías. Bien, esta es la realidad histórica. Una lengua con la que llegamos a España, que se nos prohibió. Probablemente, como ya os decía, los gitanos llegan hablando, además de romano, por supuesto, otras lenguas que le permitiesen la primera comunicación, pero prácticamente inmediatamente aprenden a hablar español. Y aprenden a hablar español con bastante competencia, porque para su
el ejercicio de sus profesiones, fuese la buenaventura o fuese cualquier tipo de comercio, la venta de cestas o de herrería o de cualquier cosa, necesitaban tener una competencia comunicativa importante. Fijaos que ya en 1584 Martín del Río afirma: «Tan perite castellano un idioma lo que va turquansi toletinatus». Es decir, hablan español como si fuesen de Toledo. Claro, don Martín creía que aquello era cosa de brujería, pero no era cosa de brujería, es que eran buenos profesionales. Tenían que ganarse la vida con el poder de la palabra y del conocimiento del castellano. Bien, y en la actualidad usamos el español como lengua materna en todos los ámbitos de nuestra vida, en la casa, en la calle, en la escuela, en el trabajo, en el culto, en la iglesia, en todas partes. Hablamos y escribimos en español. Los escritores gitanos españoles han elegido el castellano como su lengua propia para crear sus obras, y alguna vez pues incluyen alguna palabra en caló, o algún que otro gitanismo, pero las miles de páginas escritas por autores gitanos españoles están escritas en español. Aprovecho y os leo un poema del tío Pepe Heredia, que en paz descanse, doctor en Historia del Teatro, profesor de la Universidad de Granada, profesor de Literatura de la Universidad de Granada. Os lo leo en español, que es como está escrito originalmente. Esta es una edición bilingüe, español-romano, que salió el año pasado, lo ha editado el Instituto de Cultura Gitana y, momento de publicidad, lo podéis encontrar en internet si buscáis la editorial Huerga y Fierro, ¿vale?, al módico precio de 12 pavos el ejemplar. Cuando en cárcel de miedo me levanto, sintiéndome de todos enemigo, porque mi voz deshecha de mendigo revierte sola hasta mi propio llanto. Cuando quiebran las sílabas del canto con indigencia el ademán del trigo, porque Dios es un punto, no un amigo, exterior a la esfera del espanto. Cuando descubro tras del alborozo, sujetando el pretil del alarido, un cosmos de blasfemias sin sentido, visionario de cálidas salivas, pletórico de cálices y acoso, o prisma astral de soledades vivas. Este fue su primer poemario. Bien, decíamos, hablamos y escribimos en español. Hay muchísimas publicaciones gitanas, revistas, todas ellas se publican en español, salvo algún que otro número de Nevipens romaní. Lo más que han hecho las publicaciones ha sido ostentar rumbosos títulos en caló, aunque todo su contenido esté escrito en español. Y ahí tenemos a Araquerando, a Cobacaló, Bedacalí, Chaborrilla Sonacay, todo muy, muy bonito. Y cantamos en español. La música es... bueno, los gitanos somos una potencia musical mundial y la industria musical es nuestra principal fuente de ingresos en muchos países. No en España, pero vamos, en España hay muchísimos artistas, tanto instrumentistas como en la danza, como en la canción, y además en muchísimos estilos. Bien, pero todos en español. En caló se ha publicado algún disco. Gabriel Moreno publicó un disco en caló hace ya bastantes años, y algún que otro corito hay en... Coritos son canciones religiosas del culto evangélico. Hay en caló. Algunos en el flamenco se utilizan muchos gitanismos, es decir, palabras de origen gitano, pero absolutamente españolas. Pero básicamente se ha hecho todo en español. Sí que se habla en España el romanó, se sigue hablando, pero no por las poblaciones autóctonas gitanas, españolas.
tenemos una población, un grupo gitano, que son los que llamamos húngaros, que no todos ellos hablan romanó, ni tampoco son húngaros. Les llamábamos húngaros, pero la mayor parte de ellos proceden de lo que era Valaquia, que vinieron a España cuando fueron liberados de la esclavitud. Hasta 1853 los gitanos fueron esclavos en Rumanía, pertenecían al Estado y a algunos grandes señores feudales y a la Iglesia también. Y entonces, en cuanto que pudieron, los pobrecitos salieron najando, huyeron y vinieron muchos de ellos a España. Y es la imagen típica que tenemos del gitano, el oso, tal. Bien, estos, algunos, no todos, hablan aún romanó. Otros hablan ludari o rudari, que a veces lo hablan, lo llaman rudari o ludari, que es un antiguo dialecto de rumano. Curiosidades sociolingüísticas. También tenemos otro importante grupo de húngaros, que esta vez, lejos de ser húngaros, son de origen serbio, sobre todo, yugoslavos, que vinieron huyendo de la Segunda Guerra Mundial. Y estos hablan también, algunos, no todos, por supuesto, romanó. Y en la actualidad tenemos, no todos, pero sí bastantes, de los emigrantes gitanos, rumanos y búlgaros. También tenemos bosnios y kosovares que hablan romanó. No todos, no todos los gitanos rumanos hablan romanó, ni tampoco todos los bosnios, pero sí que hay bastantes de los kosovares y los búlgaros sobre todo, y muchos de los rumanos hablan romanó. Bien. Y luego tenemos, siguiendo con este diagnóstico, tenemos que, se me olvidó decir antes que, además de español, por supuesto, los gitanos que residen en comunidades autónomas con lengua vernácula propia también la suelen hablar. En Valencia, los gitanos de la Terreta, los gitanos autóctonos valencianos, hablan valenciano. En Cataluña hablan catalán. De hecho, los lingüistas catalanes dicen que los gitanos catalanes hablan el mejor catalán. El mejor catalán se encuentra en el Carrer de Sera y en el barrio de Gracia, son dos barrios gitanos de Barcelona, y en Perpiñán, pero en el barrio de los gitanos de Perpiñán. Y aquí en Euskadi, los gitanos serrominchelas, que son los históricos gitanos de aquí, hablan euskera. El caballero que intervino antes habló de una señora que habla euskera y habla errominchela. Errominchela es una lengua mixta surgida del contacto entre el romanó y el euskera, y es una lengua surgida aquí en Euskadi. Bien, os decía que además de español, por cierto, los gitanos cuando hablamos español, hablamos una variante de español. Yo ahora estoy hablando en español, podemos decir, estándar, pero cuando hablamos entre nosotros solemos usar una variante de español que podemos denominar etnolecto o sociolecto, como queramos. El caso es que es una variante con sus peculiaridades. Por cierto, sigue sin ser estudiada. En los manuales de sociolingüística del español no aparece, pero existe. Esto que ven en la pantalla, voy a emplear unos conjuntos, aunque hoy no me he estrenado, pero mañana bajo a Bilbao y no llevo tallas ni colores. Eso es español gitano. Podemos llamarlo gitañol, a mí me gusta, pero técnicamente no es correcto, así que lo llamaremos español gitano, ¿vale? ¿T'has enterado, hermanico, la ruina que han podido tener esas criaturas y se han discutido unos muchachos? ¿Vale? ¿Se ha pedido ya tu Juana? No, se ha palabrado. Es que el otro día ha faltado un tico de ellos y no hemos podido hacer el pidimiento. Hoy en el culto ha habido mucha comunión. El pastor ha dado un testimonio muy bueno y han venido de visita unos hermanos de Alicante. Delante de Dios, hermano, que le hemos gozado. Esto es gitano español. Español gitano.
Como ven, no hay ninguna palabra en caló, pero supongo que lo han entendido todo perfectamente. ¿Sí? ¿Me pueden decir qué significa la primera frase? Alguien que no sea de la asociación, por supuesto, ni que sea gitano. ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Entiende la primera frase? Voy a emplear unos conjuntos, aunque hoy no me he estrenado, pero mañana bajo a Bilbao y no llevo tallas ni colores. ¿No hay valientes? El términos conjuntos no sabe, pero emplear sí sabe. Ah, tampoco. O sea, que no ha entendido la frase. Porque si no entiende el verbo y no entiende el atributo, pues no nos enteramos. Bien, como veis, es una forma de español ininteligible para quienes no son gitanos o familiarizados con el trato de los gitanos y las gitanas. Bien, esto lo digo porque si alguien de ustedes es estudiante de filología y quiere hacer su tesis doctoral sobre la existencia y pervivencia y el uso del gitano español, del español gitano, con gusto se la dirijo. Y si no, pues ya la haré yo cuando tenga un rato. Bien, decíamos que a lo largo de la convivencia en estos casi ya 600 años de estancia de los gitanos en España, ha surgido una lengua mixta que es el caló. El caló pues es un fenómeno sociolingüístico bastante habitual cuando hay dos lenguas en contacto. Suelen suceder este tipo de fenómenos. Es el caso del Errominchela que les decía, es el caso del caló, pero es el caso del Spanglish y de muchos otros pidgins y patois, que son lenguas mixtas. En el caso del caló, lo que ha sucedido es un fenómeno que se conoce como relaving, reetiquetaje, es decir, se ha conservado el léxico de origen gitano y se ha encajado en la estructura gramatical del español. Ahí tenemos unos ejemplos. Y esta chino sobelo que villelo de matipén. Como veis, hay palabras, las subrayadas son español, ¿vale? Y la estructura de la frase es la estructura del español, ¿vale? Bien, y hay otra cosa que yo quería decir, y es otro fenómeno que ha surgido de este contacto entre estas lenguas, que es la existencia de gitanismos en el español. En el castellano existen más de 250 préstamos lingüísticos procedentes del caló, del romanó a través del caló. La mayor parte de ellos están incluidos en el diccionario de la Real Academia, aunque no todos tienen bien adjudicada su etimología. Es muy curioso este fenómeno y nos dice mucho de cómo ha sido la convivencia entre payos y gitanos en España. Lo digo por la pregunta que hacía el compañero respecto del mestizaje. Para que una lengua absorba tal cantidad de préstamos, tiene que haber habido mucha convivencia y tiene que haber habido unos ámbitos de prestigio, si no, no se hubiera producido. Y tiene que haber habido cariño, y tiene que haber habido amor. Esto es así, esto es real. Fijaos además que, cosa curiosa, los gitanismos del español le aportan al español casticismo. Es decir, hacen del lenguaje hablado o escrito español más español. Hace poquito, esta misma mañana, he escuchado una señora aquí que le decía a un señor: ¿qué? ¿Currelando? ¿Verdad que suena más español que decir ¿qué? ¿Trabajando? Ese currelar suena más castizo, ¿no? Pero es que además, si nosotros oímos a cualquiera decir
qué chaval más majete, es un currelante, es un currela este chico, qué majo este chaval. Estamos oyendo a alguien de ibérico, de la península ibérica. No estamos oyendo a un hispanoparlante de México, ni de Bolivia, ni de Venezuela, ni de Argentina, ¿vale? O sea, es una marca característica del español peninsular, ¿vale? Bien, hecho este diagnóstico, es decir, que el romanó en España se habló, se prohibió y por tanto eso dificultó que se mantuviese. Surgió esa lengua mixta, el caló, pero claro, las lenguas mixtas tienen un grave problema, que es la incapacidad para la creación, y para su mantenimiento, porque no tienen unos referentes a quién se arriman, a qué lengua de ambas componentes. En el caso del caló, te arrimas más al español o te arrimas más al romano, es complicado. Dada esa situación, dado que los gitanos en España hablamos español, pues nosotros utilizamos como estrategia el considerar el romano como una lengua extranjera. Estrategia metodológica de enseñanza. Y entonces diseñamos un manual como el que usaríamos para el aprendizaje de cualquier lengua extranjera. Y hemos diseñado un manual que está de acuerdo con los criterios que marca el marco de referencia de las lenguas, el marco de referencia europeo de las lenguas. Este es el A1, es el nivel inicial, y bueno, pues aún nos queda hasta llegar al C2, pues nos queda un largo recorrido. Este está publicado, pero aún no se ha presentado oficialmente. Yo espero que se haga en breve. Y bueno, si alguien está interesado en alguna cosica más, pues profundizamos y explicamos lo que queráis de la metodología, del diseño. Es un manual pues que está hasta ahora lo que más me ha gustado de las críticas que hemos recibido es tantísima gente que dice que parece un libro cualquiera de idiomas. Esto me gusta mucho. Entonces, como veis, son ilustraciones, lo que estoy poniendo en la pantalla son ilustraciones del libro, ilustraciones que ha hecho Montserrat Motos, que es una gitana diseñadora gráfica de Valladolid. Aquí conocéis a muchos Motos, ¿no? Motos es un apellido habitual aquí entre los gitanos de Euskadi. No tanto, ¿no?